Bien, estamos conectados con Facebook. Buenas noches, bienvenidos todos. Es un placer, como cada miércoles, estar aquí en una de las sesiones de conferencias del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Y siguiendo con el programa de abril, ya casi terminamos abril, un mes más, pues hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Lorenzo Holguín. Bienvenido, Lorenzo. Muchísimas gracias por estar Muchas aquí con gracias. Buenas nosotros. noches a todos. Lorenzo nos acompaña desde Sonora, al norte del país. Entonces, además es doble gusto. A mí me da mucho gusto tener aquí a Lorenzo porque Lorenzo es un gran amigo. Fuimos compañeros cuando estudiantes en el Instituto de Astronomía. Ahí coincidíamos en los pasillos, coincidíamos en las reuniones, coincidíamos en muchas cosas. Entonces son de esas personas que de pronto uno no ve con tanta frecuencia como quisiera, pero cuando nos vemos lo hacemos con muchísimo gusto. Entonces, bueno, Lorenzo es polifacético en la cuestión de la astronomía, ahorita lo vamos a ver. Ha trabajado en muchos temas, pero pues hoy uno de esos tantos temas que son los asteroides, pues es de lo que nos va a platicar. Entonces, antes de darte la palabra a Lorenzo, Gerardo, gracias, por favor. Pues muy buenas noches a todo el mundo. Qué bueno que nos acompaña. Lorenzo, muchas gracias por haber aceptado la invitación y pues, por platicarnos desde allá, desde el norte de la República Mexicana. Entonces, bueno, nada más les recuerdo a quienes nos ven desde Facebook que para interactuar con nosotros escríbanos un mensaje por ahí, un saludo, una pregunta al final para Lorenzo y nosotros con muchísimo gusto se la hacemos llegar. Y a quienes estamos aquí en la sala de Zoom, pues recuerden que al final tendremos la oportunidad de hacerle preguntas, ya sea por el chat o pues en directo, vía cámara y micrófono. Entonces les voy a leer una breve semblanza del doctor Lorenzo Holguín, quien nació en Hermosillo, Sonora. Estudió la licenciatura en física en el Departamento de Física de la Universidad de Sonora, la Unison, y la maestría y el doctorado en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Fue analista de datos en el Departamento de Astrofísica del American Museum of Natural History en Nueva York, en Estados Unidos, y ha sido maestro del Tecnológico de Monterrey en Morelia, Michoacán, y en la Universidad Autónoma de Baja California en Ensenada. Actualmente es investigador del Departamento de Investigación en Física de la Universidad de Sonora y maestro de los programas de licenciatura, maestría y doctorado en física de la misma institución. Además, es subsecretario de vinculación de la Sociedad Mexicana de Astrobiología, el SOMA, y sus áreas de trabajo en astronomía y astrofísica son el estudio de nebulosas planetarias, estrellas en cúmulos, jóvenes y viejos, y el tema del que nos hablará esta noche, que son los asteroides. Entonces, Lorenzo, pues muchas gracias y ahora sí te cedemos la pantalla para que nos ilustres. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Lorena. Para mí también es un placer estar aquí, verlos, aunque sea por el Zoom, pero pues ya nos vimos por allá en Zacatecas hace tiempo y fue un placer estar con ustedes y ahora es un placer estar con todos los que nos acompañan aquí, ¿no? En la plática, de manera virtual. Entonces déjenme compartir, nomás me avisan si todo va bien y comenzamos. A ver, permítanme. Ustedes me confirman, podemos comenzar, ¿no? Perfecto, se ve perfecto. Ahí está, súper. Ok, bueno. Entonces, la plática lleva el nombre asteroides. ¿Qué nos pueden enseñar del sistema solar? En realidad es un pretexto para platicarles de asteroides, ¿no? El tema es muy, como muchos temas, es muy largo, entonces había que, pues, decantarse por una sección de esto, ¿no? En particular, pues preferí esto que tiene que ver con lo que nos enseñan o nos pueden enseñar del sistema solar. Normalmente, cuando nos vemos noticias de asteroides, tienden a ser un poco como estas que muestro yo aquí, ¿no? Que vino de un cierto portal, de un cierto periódico, y que ustedes pueden ver aquí el título. Es un mes no tan complicado, no tan alarmista, que dice que el asteroide 2009 JF1, siendo el quinto más peligroso, podría impactar contra la Tierra en 2022. Hay día y hora, ¿no?
tal vez podría impactar, ya nos dice, bueno, pues no es tan seguro, ¿no? Claro, cuando uno ve en la parte de abajo de la figura, ustedes pueden ver ahí y dice, no es tan, no habla de una posibilidad, ¿no? Ahí es muy contundente, el asteroide impactará en la Tierra el 6 de mayo de 2022. En algunos portales, en aquel entonces decía, el fin del mundo se acerca, ya hay fecha y hora, ¿no? Y era así de contundente, ¿no? Como que no hay de otra. Cuando seguía yo las publicaciones ligadas a esas noticias, había pues desde quienes realmente decían eso no es un cotorreo, eso no está bien, etcétera, a quienes se lo tomaban en serio, ¿no? Y planeaban festividades para despedirse, ¿no? Del mundo. Eso es, pues es grave, ¿no? Ese tipo de noticias y yo pues, trato de siempre promover, ¿no? Y dejar un poco en claro en qué situación estamos realmente, ¿no? Con esto de los asteroides. Pero no es lo único, o sea, no es en lo que me voy a centrar, pero sí hay que contar en qué situación estamos, ¿no? Estas pláticas, como otras que he dado yo, en gran medida de asteroides, que es donde nos preguntan mucho, se hace en base mucho a las preguntas que nos hace la gente, ¿no? O sea, me preguntan muchas cosas. Yo aquí tengo una lista nomás de las que estaban primero en mis anotaciones. Evidentemente, ¿qué son los asteroides? ¿Dónde están? ¿Cómo es que los encuentran los científicos, ¿no? Etcétera, ¿no? Mucho dedicado a cómo nosotros realmente conocemos algo que está tan lejos, ¿no? Esas preguntas, pues yo las trato de poner siempre como guías en las pláticas y tratar de contestar, ¿no? Y eso es un poco lo que voy a hacer ahorita con esta secuencia de mi plática. La pregunta de la importancia de los asteroides la voy a poner aquí y me voy a basar en gran medida, ya lo hizo una persona que es tan importante como el señor el doctor Don Yeomans del JPL en Estados Unidos, quien en 1998 más o menos puntualizó por lo que eran importantes. Yo aquí pongo de manera resumida algo que les voy a platicar más en el transcurso de la conferencia, pero que es importante ponerle al principio porque si alguien se duerme en el camino, se echa una siesta, pues ya sabe de qué se trató y ya tiene el resumen, ¿ok? Entonces, el doctor Yeomans ya está retirado, entonces ahorita pues es documentos que nos ha dejado que lo que seguimos, ¿no? ¿Cuál es el primer punto? ¿Por qué es importante estudiarlos? Pues lo primero es porque pueden colisionar con la Tierra. ¿Es cierto? Sí lo pueden hacer. Ahorita vemos en realidad en qué estado estamos en esa situación. Y porque pueden modificar, por supuesto, la biosfera terrestre, como lo han hecho en el pasado, ¿ok? Y lo pudieran hacer en el futuro, pero, o sea, de manera seria. Otra cosa importante para estudiarlos es porque son remanentes de la formación del sistema solar y a veces son la única forma en que podemos obtener información de aquellas etapas primeras del sistema solar, información que nos dé idea de cómo era la situación, cuáles eran las condiciones físicas en aquellos entonces, ¿no? Y cómo puede haber evolucionado el sistema solar. Una tercera, que voy a poner aquí, pero que no voy a tratar más en la conferencia, es una uso, digamos, o es una explotación que podríamos hacer de los asteroides, ¿no? Y es que en realidad son fuente de minerales valiosos, que son muy valiosos en la Tierra y que pueden ser escasos acá, y que además pueden servir de combustibles, ¿no? En el espacio. Luego que me invite otra vez Lorena y Gerardo, les platicaré a lo mejor con más detalle de eso, si así lo consideran. ¿Ve? Me estoy autoinvitando, pero les puedo platicar más de eso. Entonces nos vamos a centrar más en las primeras partes, las primeras dos partes que mencionaba,
Pero antes vamos a ver pues un poco de historia y otras información importante de los asteroides. ¿Qué podemos contar? Pues los asteroides relativamente hace poco tiempo, digamos, que los conocemos, ¿no? No es tan poquito. Van a ver que los conocemos desde aproximadamente 2 siglos, ¿no? No se conocen desde hace mucho más. Y todo empieza, de alguna manera, con una ecuación que, por cierto, no sabemos realmente cuál es la base física, pero se cumple, que es esta relación que conocemos como la de Titus-Bode. Por allá en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, el señor Titus se da cuenta de que existe una relación en las posiciones de los planetas en el sistema solar, que ahorita les voy a contar. Y el señor Bode aparentemente las lee y las pone en un libro, pero nunca le da crédito al señor Titus. Al menos en 1772, cuando la presenta por primera vez, pero ya en 1778 corrige el error, ¿no? Y se le da el crédito, y desde entonces pues esa relación realmente se incluye a los dos, ¿no? Titus Bode fue el que la popularizó, digamos, la hizo ver, que la conociera más la gente, pero el señor Titus pues la había descrito primero. Entonces, ¿qué es esa relación? Si nosotros ponemos al Sol y a Saturno, ¿no?, como nuestras referencias, y la distancia que separa a ambos las dividimos en 100 partes, podemos colocar a los planetas en cada una de esas partes, ¿okay? En particular, a Mercurio lo pondríamos en la posición 4 a 4 unidades del Sol. A Venus lo pondríamos a 7 unidades del Sol. Pero aquí lo estoy escribiendo de manera muy peculiar, digamos, podríamos decir, tratando de darles una información adicional, como aquí pueden ver. Ahorita describimos por qué así. Y tenemos también a la Tierra, que estaría en esas 10 unidades de esas. Tendríamos a Marte, que está a 16 unidades de esas. Y ahora vemos por qué estoy escribiendo de esa forma esas cantidades. Si ustedes la ven, esto es 4 más 1 por 3, que da 7. La cantidad que está señalada o marcada en rojo es 1 por 3. En el caso de la Tierra es 2 por 3, es el doble. En el caso de Marte es 4 por 3, que es el doble del anterior. Si uno cree que esta relación se mantiene, entonces debería de esperar que la siguiente fuera 4 más 8 por 3, o sea, 28. Pero en ese entonces, en ese lugar no se conocía nada. Si seguimos adelante, tenemos a Júpiter, que sigue la relación de 4 más 16 por 3, 16 por 3, el doble del anterior, las 52 de estas unidades, y Saturno está a 4 más 32 por 3, también cumple esa relación. Entonces aquí surgía la pregunta es, ¿por qué no hay ahí, ¿no?, en este espacio, en 28 unidades de estas, ¿no?, mencionadas por Titus y Bode después, ¿será que ahí en realidad sí hay algo, pero no lo hemos encontrado? ¿Será eso? Eso es lo que se preguntaba, ¿no? Claro, de una manera mucho más elegante y más profunda y más filosófica, pero esencialmente era eso. Seguro está ahí, pero no lo hemos hallado o no lo hemos buscado bien. Ese era el asunto. A finales del siglo XVIII se empieza a organizar, digamos, una especie de maratón de búsqueda de este objeto o de objetos, ¿no? En ese entonces se pensaba que era uno. Y se reparten regiones del cielo para buscarlo, pues bueno, porque es complicado realmente andar buscando para todos lados. Lo mejor era repartirse de regiones del cielo y buscar ahí la evidencia, pues, de que existiera ese cuerpo. Hacia finales del siglo XVIII, pues se abocaron muchas gentes, pero la fortuna le tocó al señor Giuseppe Piazzi, quien descubre un cuerpo que ahora le llamamos Ceres, ¿no?, el 1 de enero de 1801, es decir, el primer día del siglo XIX.
Tal vez lo haya descubierto antes y lo reportó ese día, no sabe, yo no sé. Pero realmente ese día se reconoce, ¿no?, como el descubrimiento de Ceres, el primer día del siglo XIX. En ese momento, pues se dice, ya descubrimos el planeta, que estaba perdido, pero pronto quedó claro que ese planeta, en ese momento se decía que era un planeta, era muy pequeño, ¿okay? Más parecía un objeto chiquitito puntual, decimos nosotros, cuando estamos observando por un telescopio, similar a una estrella, más que a un planeta de los que ya se conocían, ¿no? No se sabía en ese momento, pero se decía que pues, a lo mejor no era lo que se esperaba, ¿no?, un planeta. Después quedó en claro que había otros cuerpos en esa zona, ¿no?, que podían pues ser este posible planeta, pero en realidad eran más pequeños aún, ¿no? En este caso eran Palas, Juno y Vesta, descubiertos pues en los siguientes, digamos, 7 años, ¿no?, o 6 años posteriores al descubrimiento de Ceres. Aquí aclaro que tienen un numerito, además de tener un nombre, los asteroides tienen un numerito, que es la secuencia de descubrimiento, ¿no? Entonces, ese número se conserva hasta la fecha, aunque ya no necesariamente es la secuencia de descubrimiento, sino hasta que se verifica que es un asteroide diferente a algunos de los que ya se conocían y se le asigna un número. Pero más o menos, pues la idea, sobre todo los primeros, es que es la secuencia de descubrimiento. ¿Qué lugar de descubrimiento le tocó? Pasaron algunos años, casi 40 años, antes de que se descubrieran nuevos objetos que también eran, se sabía, pequeños, en la zona más o menos donde se esperaba el planeta perdido, digamos. Y poco a poco ese número fue creciendo, ¿ok? Aquí tenemos los primeros 10, ¿no?, incluyendo Ceres y después en adelante. Poco a poco este número fue creciendo, pero ya había quedado claro a estas alturas que estos objetos eran una clase diferente, ¿no?, que había que clasificarlos de alguna manera diferente. Y eso comenzó desde, en realidad, poco después del descubrimiento de Ceres y sobre todo de Palas, y trataban de dárseles un nombre, ¿no? Finalmente fue William Herschel quien dio un nombre que no le gustaba tampoco ni a Piazzi, por ejemplo, quien se lo señaló, y fue el de asteroide, que era como, que significa algo como estrella. Yo creo que en gran medida era porque se veían pequeñitos, se veían muy pequeñitos en el telescopio, similares a las estrellas, más que como los planetas, que no eran puntitos, sino eran discos, ¿no?, eran circulitos ya en el telescopio, ¿no? Entonces, a pesar de que no les gustara, pues ese nombre se quedó y sigue hasta nuestra fecha. Para el año 1900 ya se conocían 561 de estos objetos. Ya eran muchos, ¿no? Nos pueden parecer muchos, pero un siglo después ya conocíamos 20,000. Cuando yo era estudiante, que estaba estudiando astronomía ya de manera profesional, esos números me parecían muchos, ¿no? Y a mucha gente decía, pues ya tenemos un montón de asteroides. Sin embargo, y ahorita vamos a platicar cómo fue la historia, para el año, al día de hoy, 19 de abril de 2023, conocemos más de 1,200,000, casi 1,300,000 asteroides, ¿no? Ha sido un aumento tremendo en aproximadamente 23 años, ¿no?, o 22 y medio, ¿no? Estos números son de acuerdo a la página del Sistema Solar de la NASA. ¿Cómo ha sido el descubrimiento? Esta es otra visión, simplemente con una gráfica donde las barritas que ustedes pueden ver aquí, pues es que tantos asteroides se descubrieron, la altura, ¿no? Entre más grande, pues más. Y podemos ver que por ahí los primeros pues están en el año 1800, como hay una sequía, ¿no?, de descubrimientos hasta mediados del siglo XIX, y después allí sigue continuamente, ¿no? Hay un ascenso muy estable, marcado, ¿no?, hasta que hay este bajón a mediados del siglo XX. Y todos nos podemos imaginar seguramente de que esto se debe pues, a la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, donde pues muchas de estas actividades de búsqueda de asteroides pues fueron abandonadas. Y después de terminada la guerra, pues se regresó a las actividades produciendo muchos asteroides con un bajón que no me queda a mí claro
exactamente por qué, pero eventualmente se recuperó eso y se empezaron a descubrir fuertemente, ¿no?, asteroides de nuevo, de manera más pronunciada todavía que antes. En gran medida porque la tecnología estaba avanzando, había más personas dedicadas a la búsqueda de estos objetos, pues el número naturalmente creció. En el año, en la década de los 90 del siglo XX, hace aproximadamente 30 años, el Congreso de los Estados Unidos apoyó fuertemente económicamente los programas que buscaban los asteroides, sobre todo los más grandes, ¿no? El plan era encontrar los que estuvieran arriba de 1 kilómetro, y ahorita vamos a platicar por qué, pero son los más, digamos, los que pudieran ser más peligrosos para nosotros. Y posteriormente empiezan a aparecer estos tipos bueno, estos lugares, observatorios que buscaban esos asteroides, ¿no? Y empezaron a encontrar muchos, ¿no? Como el Catalina Sky Survey, que vemos aquí, el CSS. Y también los medios, en este caso Hollywood, influyó, se dice, fuertemente, con estas películas que de alguna forma pues eran muy divertidas y ahora nos divierten y las vemos con mucha más tranquilidad, pero que en aquel entonces sí crearon esta sensación de que había que encontrar los asteroides porque nos ponían en peligro, ¿no? Y se invirtió dinero, efectivamente apareciendo nuevos lugares donde se buscaban asteroides. Esto da lugar, por ejemplo, a la aparición de esta gran maquinaria, como fue el Catalina Sky Survey, porque sigue actualmente, y Pan-STARRS, que es otro telescopio con unas posibilidades de descubrimiento de objetos muy alta, ¿no? Digo, cada día descubrir algunos centenares, ¿no? O más, o miles. El tipo de telescopios se utilizan, mencionando estos dos, digamos, programas de búsqueda de asteroides. Tenemos al el Catalina Sky Survey, que funciona en Arizona, que utiliza para los estándares astronómicos modernos a lo mejor telescopios pequeños, pero esos son los que se necesitan. Telescopios cuyo espejo, en el diámetro del espejo principal de la óptica, miden 1.5 metros, 1,5 metros, y tienen pues grandes cámaras para captar la luz, ¿no?, de manera muy eficiente. Y la tercera componente es el software, un software muy eficiente y no depende pues de los humanos para hacer sus diagnósticos y proponer objetos que pueden ser asteroides, ¿no? De manera muy eficiente. Que para un humano pues eso sería un montón de horas de trabajo y desgaste que no se tenían o no se tienen, por cierto. El Pan-STARRS es un telescopio que está en Hawái con un diámetro de espejo primario un poquito más grande, 1.8 metros de diámetro, pero con unas grandes cámaras, ¿no?, para detección. O sea, es como las cámaras de nuestros teléfonos, pero así en grandote, enorme, ¿no? O sea, donde una persona apenas las puede cargar, digamos, ¿no? Así de grande. Y además software también mejorado, software muy eficiente para poder analizar todo lo que se obtiene en una noche, que es una gran cantidad de datos, enorme cantidad de megabytes o gigabytes, ¿no?, en una noche, que para un humano sería pues muy difícil, ¿no? Eso ha hecho que pues tengamos un montón de descubrimientos, como veíamos hace rato, o sea, para tener arriba del 1.200.000 asteroides. La parte esencial de cómo le hacemos para detectar asteroides, ya sea que los descubramos o los queramos estudiar, ¿no? Por otras, no solo hay que descubrirlos, sino que después hay que darle seguimientos para seguir su órbita, como vamos a ver ahorita, el camino que siguen alrededor del Sol, y también para conocer algunas de sus propiedades. Entonces, aquí, tal vez no sé si noten ustedes, pero voy a señalar por aquí un objetito que cuando se toman dos fotografías separadas por unas horas, uno encuentra que hay puntos luminosos que se desplazan. ¿Okay? Yo estoy yendo entre la primera imagen y la segunda, la primera y la segunda. Entonces, así nosotros nos damos cuenta de un objeto que puede ser un asteroide. Digo, también puede ser un satélite artificial. Ustedes los ven en las noches, seguramente. Bueno, no sé si en la Ciudad de México sea tan fácil. Pero cuando está uno en un cierto lugar con una cierta oscuridad, es fácil percibir, ¿no?, los satélites naturales. Pero son muy brillantes y están aquí muy cerquita.
para descubrir los asteroides, pues sí hay que usar un telescopio, ¿no? De mediano tamaño que nos permita detectarlos. Y aquí vemos cómo lo pueden hacer y cómo el software automatizado lo puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tomamos muchas de estas fotografías, ¿no? A lo largo de una noche, desde distintas noches incluso, podemos nosotros crear la trayectoria, el camino que sigue en base a las coordenadas astronómicas. Tenemos sistemas de coordenadas para ubicar los objetos en el cielo, y en base a eso, pues predecir por dónde se va a mover alrededor del sistema solar, es decir, calcular su órbita, ¿no? Aquí lo ilustro con la órbita del satélite Apophis, ¿no? Que está marcado aquí con aquí dice órbita del asteroide con esta flecha, y se ve ahí en blanco el camino que sigue, con unas barritas que significan que a veces anda por debajo del plano de la eclíptica, que es el plano donde se mueven, o sea, el plano donde se mueve la Tierra, digamos, y los demás planetas en el sistema solar, más o menos. Y aquí la barrita es a veces el asteroide anda por debajo, a veces por arriba. Y el problema está cuando pues, hay un cruce de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, y si la Tierra anda cerca, ¿no? Ahí es donde pues, pudiera haber una posible colisión, perdón. Pero vamos a ver ahorita de qué realmente qué tan serio es eso. Pero lo importante aquí, que me interesa ilustrarles, es que es como determinamos las órbitas, por supuesto, haciendo las mediciones y utilizando herramientas de la física, la dinámica celeste, para calcular por dónde se movería esos objetos. No siempre lo hacemos a la primera, es decir, se observa, se hace una primera estimación de la órbita y se tiene que seguir observando para refinar esa órbita, para que sea más fina. Por eso a veces se nos puede decir que va a haber una colisión, y cuando se sigue observando y se refina la órbita, se dice, no, ya que la hicimos con mucho más precisión, pues no se ve la posibilidad de una colisión. Entonces, hay que estar claros en eso, ¿no? Que necesitamos refinar continuamente los datos. Se sigue haciendo en general de muchos asteroides para obtener una buena órbita. ¿Okay? Entonces, ¿dónde están los asteroides? Hablé de uno ahí, pero ¿dónde están todos ese 1.200.000, etc.? No tengo gráficas para el millón, arriba del 1.200.000. Son gráficas que son un poco más viejas, pero que nos ilustran efectivamente dónde están y qué, digamos, cuántos, ¿no? Y cómo están distribuidos en esas zonas. Aquí tenemos, por ejemplo, una vista de la parte interior del sistema solar, que va desde Júpiter hacia adentro, ¿no? Tenemos allá Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y Júpiter. Las órbitas están marcadas con esos grandes círculos, que parecen círculos, y con el Sol, pues allí, ¿no? Puesto con un puntito amarillo. Todos los puntos amarillos pequeños son asteroides, o al menos los que se conocían hasta el año 2018, pero que nos ilustran claramente pues, por dónde andan, ¿no? Dónde los encontramos en el sistema solar. Podemos ver que la mayoría se distribuyen en esa gran dona que está por aquí, ¿no? Entre las órbitas de Júpiter y Marte. Y pues se van, es ancho, ¿no? Digamos, en la parte central un poco, vamos a ver ahorita un poco más nutrida, un poco con mayor población, y se va disminuyendo hacia las órbitas, ¿no? Con unos cuantos por dentro, acá, metiéndose en la zona donde está la Tierra y los planetas interiores, y otros que podemos ver aquí donde está la órbita marcada de Júpiter, ¿no? Unos acá a la derecha, unos a la izquierda, ¿no? De Júpiter. En realidad, unos van antes y unos van después de Júpiter, como si fueran sus guardias. Uno lo protegen de frente y uno de atrás. Esa es como la situación, ¿no? En realidad, pues, están siendo, digamos, alterados por la gravedad de Júpiter, ¿no? Están siendo alterados, pero en realidad casi todos estos están siendo manipulados por la gravedad de Júpiter, ¿no? Y se encuentran en esas zonas. Eso es lo que sabemos. Entonces, si lo vemos de lado, vemos que la distribución es
similar a la que tienen los planetas, o a lo que es la eclíptica, donde se mueven los planetas, es la gran concentración de asteroides. Claro, hay algunos que están un poco más arriba, ¿sí? Y seguramente hay más arriba, pero cada vez son menos. Y podemos ver que estos, no dije su nombre, que se llaman asteroides troyanos, que están en la órbita de Júpiter, se distribuyen pues más o menos igual, o sea, un poco más dispersos hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Pero aquí están uno y acá están los otros, uno a la derecha y otro a la izquierda. Aquí también hay unas flechitas o puntas de flecha que apuntan hacia la parte interior del centro del sistema solar, que son los cometas, ¿no? Y se ve como los cometas, pues, o sea, pueden venir de otros lados. Ahorita lo vamos a ver más claramente en otra foto. Si nos vamos a la parte exterior, vemos también que aquí ya me fui, veo el sistema solar, pues más o menos ya completo. Y ya la órbita de Júpiter, que yo allá adentro, donde se ven estas manchas amarillas, ¿no? Que representan los asteroides troyanos de Júpiter, y luego Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Se incluyó Plutón aquí, como parte de los planetas, digamos, ¿no? Aunque ya sabemos que es un planeta enano. Aquí se le sigue incluyendo. Los puntos amarillos otra vez son los asteroides y vemos que hay muchos hacia afuera, ¿no? Unos cuantos ahí adentro. Y seguramente son más. Aquí claramente tenemos un sesgo, simplemente porque no es fácil descubrir estos objetos, descubrimos los más grandes primero, pero debe haber también muchos pequeños que son difíciles de descubrir. Y vamos a ver ahorita que hay razones teóricas para asumir que así es, ¿no? Pero se está a la búsqueda, ¿no? Hay telescopios dedicados o grupos de telescopios dedicados a encontrar o a buscar esos objetos para tratar de encontrarlos, ¿no? Si los vemos de manera lateral, sucede algo semejante a lo que veíamos en la parte interior, es decir, los asteroides también hacia afuera están distribuidos más o menos siguiendo el plano que definen las órbitas de los planetas. De aquí, por cierto, nos podemos dar cuenta de que la órbita de Plutón, que es esta de color morado que se ve por aquí, que estoy marcando, está más inclinada que el resto, ¿no? Una de las tantas razones para decir que Plutón no es un planeta en el sentido que son el resto, ¿no? Los otros 8. Aquí también podemos ver los cometas y aquí pueden darse cuenta ustedes que los cometas están distribuidos de manera diferente, se mueven de manera diferente a los asteroides como que se mueven con todos los planetas girando, mientras que los cometas son órbitas más alargadas, ¿no? Aquí está ilustrado una órbita con el cometa Halley, el famoso cometa Halley, y por acá también el cometa Hale-Bopp, ¿no? Que se vio por allá en los años de 1995, más o menos, y que fue un cometa muy espectacular. Entonces, y que siguen caminos pues muy diferentes, ¿no? A lo que siguen los asteroides. Y que tiene que ver todo esto, no solo es una curiosidad, sino que su distribución debe de tener que ver cómo se formaron, ¿no? Cómo fue el proceso de formación, en particular, bueno, de ellos mismos, pero también del sistema solar, ¿no? Aquí tengo un poco la estadística de los objetos y vemos que, por ejemplo, la gran mayoría de estos objetos, bueno, es una clasificación que vemos acá en base a su órbita y vemos que muchos los podemos poner en lo que se llama el cinturón principal. Más de 1 millón, perdón, déjenme disculparme primero porque la estadística esta es cuando todavía había 1.100.000 asteroides, no he hecho ya completa, no por flojera, me falta tiempo. Y lo que podemos ver aquí generalmente es más o menos representativo de lo que ya esperamos ver pues con todos los números. Que un gran porcentaje, en este caso cerca del 90%, están en esta región, ¿no? El cinturón principal, que era la mitad de la dona que les mostraba yo ahorita, ahí entre las órbitas de Marte y Júpiter. Cuando se aleja de ahí los números empiezan a disminuir. Hay un tipo de asteroides, de hecho 4 que están ahí, que voy a señalar ahora, que aunque tienen pocos números, son muy importantes o interesantes. Importantes primero, pero también interesantes después.
y que solo representan solo el 2.4%, ¿no? De todos los asteroides, al menos con estas cantidades, ¿no? Pero esperamos que esos números más o menos se mantengan. Les voy a platicar más de ellos ahorita, cuando veamos la siguiente lámina, pero vale la pena preguntarse aquí ¿por qué se da esa distribución tan particular? ¿Por qué los asteroides están donde están, ¿no? Y eso debe tener que ver con la forma en que se formó y evolucionó el sistema solar, ¿no? Que vamos a platicar un poquito más adelante. Entonces, ¿qué eran esos objetos que marqué ahorita? Los Atira, los Apolos, los Amor. Esos objetos los llamamos objetos cercanos a la Tierra. ¿Qué son estos objetos? Pues son objetos, bueno, en inglés le llamamos NEOs y a veces, ahorita yo puedo usar la palabra así, objetos cercanos a la Tierra o NEOs, o NEOs, ¿no? También. Son objetos que se acercan mucho a la Tierra. Ahorita vemos cuánto. Y hay asteroides y hay cometas. Ahí están incluidos todos. Si quiero referirme solo a los asteroides que son cercanos a la Tierra, le decimos NEAs. ¿Okay? Entonces puedo hablar de NEAs, NEOs, objetos cercanos a la Tierra, pero piensen ustedes que más o menos me refiero a lo mismo. Simplemente a veces se nos escapa y usamos una palabra o la otra, ¿no? Entonces, ¿qué son? Son aquellos objetos que cuando se mueven alrededor del Sol se acercan a distancias menores a 1.3 unidades astronómicas del Sol y a 0.3 unidades astronómicas de la Tierra, ¿no? Que son alrededor de 45 millones de kilómetros. Nos puede sonar poquito, nos puede sonar mucho, pero en realidad, pues, pensemos que la Luna anda por ahí de cerca de los 400,000 kilómetros, entonces, pues es mucho más que la distancia de la Luna, pero para nosotros esos son cercanos, ¿no? O sea, entran en esta categoría de objetos cercanos a la Tierra. Son los primeros que debemos de vigilar de todos los asteroides, ¿no? Estos objetos pueden estar cerca ahorita o pueden estar cerca en el futuro y de aún así los incluimos como objetos cercanos a la Tierra. Estos objetos creemos en general que son objetos que han experimentado una perturbación gravitacional por algún planeta por allá que les estaba cerca de ellos y que fueron lanzados hacia el interior, en este caso del sistema solar, ¿no? Y cerca de la Tierra. Vamos también a ver un poquito más adelante esto. Fíjense cómo se mueven. Aquí están las órbitas, aquí está la de la Tierra, más o menos en morado, y tenemos la de los Apolos, en este caso, se cruzan con la órbita terrestre. No significa eso que pasan por el mismo lugar, sino que simplemente puede estar dentro en algún momento y fuera después. Y existe la posibilidad que en los cruces, pues coincidamos, ¿no? Lo mismo con los Atenas. La diferencia entre estos es la forma específica, la geometría específica de la órbita, ¿no? Del camino que siguen alrededor del Sol. En el caso de los Amores, su órbita está por fuera de la órbita terrestre, pero cercanos, pasan cerca de la Tierra, mientras que los Atiras tienen su órbita dentro de la órbita terrestre. Están más cercanos al Sol, ¿no? Pero también pues se acercan a la Tierra con las condiciones que pusimos. Dentro de todos estos hay un tipo particular de objetos que son cercanos a la Tierra, pero que están mucho más cerca, a distancias menores a 7.5 millones de kilómetros y que tienen tamaños arriba de 140 metros. Estos asteroides reciben el nombre de asteroides potencialmente peligrosos o PHA, a veces decimos eso también, PHA, por sus siglas en inglés. Y aquí vemos, por ejemplo, algunos datos, ¿no? Los que había por allá se conocían en 2016, que no eran muchísimos en ese entonces. Y aquí están dibujadas sus órbitas, ¿no? Los caminos que siguen hasta la órbita de Júpiter. Entonces, parecen muchísimos, pero hay que aclarar, ¿no? Digo, es un enjambre, aquí pongo un zoom, ¿no? De la región central, y nos parece que llenan todo el espacio, ¿no? Que están ahí. Hay que recordar que se pinta todo el camino, por un lado, y por otro es, si nosotros pintáramos la órbita, o sea, el grosor de la línea del tamaño que tiene el asteroide, pues serían muy delgaditas. Entonces ya no se vería tan saturado, ¿no? Entonces lo que sí es que, bueno, se ilustra que pues, muchos pasan
cerca de nosotros, ¿no? Tienen sus caminos pasando cerca de nosotros. Y son, ahorita vamos a ver los números, son bastantes de ellos, ¿no? Bueno, ahorita vemos los números para que quede claro. Entonces, en las estadísticas que están hasta el día de antier, que era la última vez que han puesto esas estadísticas, podemos ver aquí que en total estos NEAs, que son los asteroides cercanos a la Tierra, pues andan cerca de 32,000, todos, ¿no? 10,000 tienen más de 140 metros, pero menos de 1 kilómetro, y 853 tienen más de 1 kilómetro, o sea, son los más grandotes. Por supuesto, si estos números se los restamos a los 31,749, pues nos dejan aquellos que están entre, digamos, 0 y 140 metros, ¿no? Por decir 0, pues evidentemente no es un caso que se va a dar. Y tenemos los potencialmente peligrosos, que son 2,332, al menos al 17 de abril. Y por acá abajo están los que son objetos cercanos a la Tierra, pero son cometas, al orden de 120, o sea, muy poquitos. Por eso a veces como que ni los pintamos a veces en la estadística, no nos los ponen. Porque los que llevan la mayoría de la estadística son los asteroides, ¿no? Cercanos a la Tierra. Fíjense que estamos hablando no de todos los asteroides, sino solo de los cercanos a la Tierra. ¿Okay? Bueno, aquí con esta flecha señalé el momento aquel que mencionaba al principio, donde se invierte dinero y se empiezan a descubrir muchísimos. Y se nota cómo esas curvas suben, ¿no? Que se descubren cada vez más objetos, ¿no? Y en colorcitos, cuáles son las cantidades que hay de diferentes tamaños. Me gusta más verlo aquí, los tamaños, ya con estos números, que es al día de hoy, este sí es al día de hoy. Y lo que tenemos a la extrema derecha, aquellos que tienen 1 kilómetro de tamaño o más, ¿no? ¿Okay? Son los grandototes, 853, y a medida que son más pequeños, de 300 a 1,000 metros, pues ya casi tenemos 5,000, entre 100 y 300 casi 7,000, y así, ¿no? Pueden ver que luego hay un bajón, allá del orden de 0 a 30 metros. Sin embargo, eso solo nos indica que no hemos descubierto, en realidad, estos objetos pequeños, porque cuesta más trabajo hacerlo, ¿no? Hay que invertir más tiempo y más dinero para hacer esa búsqueda, ¿no? Pero creemos que pues son un número mucho más alto. Esa barra azul subiría mucho, muy alto. Ahora, creemos que en todos faltan por descubrir. Muy poquitos en el caso de los grandotes y más en el caso de los chiquillos, ¿no? De los pequeños. Entonces, regresamos a la pregunta, ¿representan un peligro? Pues sí, porque pueden colisionar con la Tierra y pueden haber modificado ante la biosfera y sabemos que lo pudieran hacer en el futuro. Ya sabemos que a ellos atribuimos la extinción de los dinosaurios, en particular, si no un asteroide, un cuerpo, que puede haber sido un cometa también, que colisionó con la Tierra en lo que es la península de Yucatán, actual península de Yucatán, creando lo que llamamos el cráter de Chicxulub, que se ve como uno de los principales responsables de la extinción de gran cantidad de los animales grandes que habitaban la Tierra en esa época. Pero hay que recordar que también la actividad volcánica estaba muy alta en esos momentos, coincidentemente, pues también puede haber sido una causa, ¿no? Entonces no hay que olvidarlo, pues que pues también cuenta, ¿no? O sea, hay que tenerlo en mente. Y pues los dos juntos, imagínense, eso, pues los dinosaurios no la tenían todas consigo. Y lo que nos llama la atención es que puede pasar esto en el futuro, ¿no? Antes de ir a lo que sigue, déjenme contarles que existen sistemas para llevar el control y crear una escala digamos, de peligrosidad, ¿no? De una probabilidad de qué tan factible es que este objeto pueda chocar con la Tierra, ¿no? Y se tiene el seguimiento de estos sistemas llamados Sentry, que en Estados Unidos existe el equivalente en Europa, donde se da seguimiento a esta posibilidad. Lo que podemos decir es que los asteroides que conocemos con órbitas bien determinadas, que son una gran mayoría, dentro de los próximos 100 años no van a tener una colisión con la Tierra. ¿Qué nos preocupa? Pues
aquellos que no hemos descubierto, ¿ok? Y sobre todo, una parte importante es que con el tiempo los planetas cambian su órbita, perdón, los asteroides cambian su órbita por ser afectados por los planetas o por otro tipo de fenómenos que resultan de recibir la radiación del Sol, que son fenómenos de escalas que evolucionan a escalas muy largas, pero son capaces de hacer cambiar la órbita de los asteroides. Y eso también merece la pena pues, estudiarse, es una de las cosas que estudiamos, ¿no? Entonces, para muestra tenemos este cuerpo que cayó el 15 de febrero de 2013 en la región de Chelyabinsk, en Rusia, y aquí lo tenemos como el bólido de Chelyabinsk. Bólido, recuerden, seguramente han oído, pero bólido es algún objeto que entra a la atmósfera y que se vuelve muy brillante, ¿no? O sea, brilla mucho y hablamos de un bólido, ¿no? En este caso, el bólido de Chelyabinsk pues, era un asteroide que entró a la atmósfera y se fue quemando, ¿no? Hasta que estalló a unos kilómetros de altura. Cuando estalló, produjo una onda expansiva, como produce la dinamita cuando estalla, y esa energía se depositó hacia el suelo, ¿no? Y destruyendo muchas estructuras frágiles como las ventanas, algunas paredes, etcétera, y afectando mayormente por la pedacería que voló y todo eso a un gran número de personas, del orden de las 1.600 personas heridas y causando daños materiales pues por algunas decenas de millones de dólares. Entonces, ¿qué era ese objeto? Pues los estimados son que era de una orden de 20 metros y produjo una energía equivalente a 500,000 toneladas de TNT, que no suena mucho, pero en realidad a las escalas de estos eventos pues no es tanto, pero sí fue fuerte. Y algo que nos sorprendió, digamos, o que sorprendió a quienes empezaron a investigar esto en esos años fue que la onda de choque que se produjo no fue que se produjo por el estallido de este objeto en la atmósfera, no fue tan fuerte como se esperaba, no fue tan destructiva como se creía que iba a ser, lo cual por un lado, pues, o sea, qué bueno. Pero por otro lado, la estadística de que un cuerpo de este tamaño haya logrado entrar, ha llegado a la Tierra, nos dice que puede haber más, en realidad, en ciertos periodos de tiempo puede haber más de estos objetos. Se dice que la estadística de impactadores es más alta, ¿no? Que es un evento, pero eso influye en la estadística en general de las colisiones que esperamos, ¿no? Esperemos que no sea tan alta a veces como resulta, ¿no? De los cálculos, modelos matemáticos. Y esto es algo que conocemos mucho, hemos oído mucho, el impacto en Tunguska, por allá en la región de Siberia, en junio del 1908, que ocurrió en una región despoblada, afortunadamente, porque liberó energía más o menos estimada en 30 millones de toneladas de TNT, que es 2,000 veces más poderosa que la energía liberada en las bombas que se lanzaron en Hiroshima por ahí. Quemó una gran cantidad de bosque, etcétera, ¿no? Y nunca ha quedado claro exactamente todo lo relacionado con ese fenómeno hasta la fecha, ¿no? Miren, aquí tenemos una imagen que nos dice que en realidad, mide, son los sensores infrasónicos que tiene el gobierno de Estados Unidos, que miden estos pequeños estallidos o pequeños ingresos, ¿no? del material a la atmósfera y que después liberan energía. Y entre más grande es la ruedita que ustedes ven, pues más alta es la energía, ¿no? que liberaron. Pueden ver, esto incluye 34 años y lo que vemos aquí pues es un acumulado de todo eso y podemos ver pues que ha entrado muchas piedras o a veces más grandes, ¿no? Como aquí la más grande sería la de Chelyabinsk, del orden de 20 metros y las otras pues un poco más chicas, ¿no? Pero indudablemente están cayendo pues más o menos seguido, afortunadamente no son tan grandes. Hay que aclarar que hay muchos objetos aquí no reportados que son pequeñitos, o sea, de algunos centímetros o a veces decimos de tamaño de granos de arroz, ¿no? O como polvito fino. Y son muchas toneladas en realidad lo que está entrando a la atmósfera terrestre todos los días, ¿no? Por ese tipo de objetos pequeñitos, ¿no? Que afortunadamente pues no crean mayor complicación, ¿no?
al menos hasta donde sabemos ahora. Entonces, en el futuro, no podemos bajar la guardia, hay que seguir investigando a los que ya tenemos, hay que mantener el ojo encima y estudiar también sus propiedades, etcétera, para poder hacer predicciones, por ejemplo, de qué tan peligrosos pueden ser, además del tamaño y la cercanía, pues de qué están hechos, ¿no? Y eso es importante porque eso implica que algunos pueden sobrevivir más y llegar hasta la superficie de la Tierra. De hecho, no hice énfasis en eso. Déjenme decirles aquí que un pedazo que cayó en un lago congelado del bólido o del asteroide que cayó en Chelyabinsk, que aquí se ve, ¿no? Arriba a la derecha el pedazo recuperado, y bueno, esos pedazos se recuperan y sirven. Ahorita vamos a ver cómo, ¿no? Cómo nos dan información adicional. Entonces nosotros tenemos que seguir buscando nuevos asteroides, darle seguimiento a los que ya conocíamos y caracterizar, saber más de las propiedades de los asteroides que ya conocemos, ¿no? ¿De dónde vienen? El origen. Y aquí me voy a ir un poco más rapidito para no consumir demasiado más el tiempo. Y es el origen. ¿De dónde vienen? Pues nosotros pensamos que las estrellas en general y de ahí los subsistemas planetarios se forman más o menos así. Esta es una caricatura, claro, pero que ilustra eso. Sabemos que allá en nuestra galaxia hay grandes nubes de polvo y gas, donde se forman pequeños grumos, ¿no? Y por diferentes razones. Y esos grumos o grandes, que son como pequeñas nubecitas, ¿no? Bueno, no tan pequeñas para nuestras escalas, pero a escala astronómica son pequeñas, se comprimen y usualmente giran, dando lugar a una región aplanada, un disco decimos, y en la parte central se forman las estrellas, ¿ok? Y alrededor de ella, en el disco, en el material que hay alrededor, se van aglomerando pequeñas, el gas y el polvo, hasta formar, pues, primero granitos, pues pedruscos, después ya piedras grandes y eventualmente, pues, planetas, ¿no? O cuerpos mayores. Planetesimales, decimos, cuando no llegan a ser planetas, y después planetas, ¿no? O lunas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, finalmente, el mismo sistema, al evolucionar, pues se va deshaciendo del polvo y de los sobrantes, aunque queda mucho por ahí, y tenemos un sistema planetario formado con los planetas, y mucho del material sobrante es a lo que llamamos asteroides u otras formas de polvo y de piedritas que andan por ahí, ¿no? Que pues serían otro tipo de objetos, ¿no? Restantes de la formación del sistema solar o en general de la formación de estrellas. Por ejemplo, aquí tenemos una estrella que se llama HL Tau, observada con el instrumento llamado ALMA en Chile, que observa en ondas de radio, en ondas milimétricas, y aquí podemos ver que lo que tenemos aquí en el centro es una estrella, ¿no? O una protoestrella, es decir, está en vías de convertirse en estrella ese objeto, pero pues ya está muy cerca. Y alrededor de ella pequeños que llamamos surcos, ¿no? Pequeñas regiones desprovistas de gas y polvo, donde creemos que ya se formaron los planetas, ¿no? Esa es la apariencia que podríamos, que dicen los modelos que se debe de ver cuando se están formando los planetas. Y aquí podemos ver varios, solo he señalado 3. Y bueno, y dejo allí como dudas si en realidad todos han formado planetas, pero creemos que así es el caso, ¿no? Este es el caso de HL Tau. Tenemos un caso que se conoce desde hace mucho más, que es Beta Pictoris, donde pues ya vemos allí bueno, aquí se tapó la parte central para poder quitar la luz excesiva y ver lo del centro. Y ahí podemos ver que aquí en la parte central tendríamos la estrella y alrededor, pues lo que sería un planeta. No son dos, es uno simplemente puesto en 2 lugares, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Abajo, y como el planeta se ha desplazado, como puedes ver en el lado izquierdo, se ha desplazado hasta el otro extremo, ¿no? A lo largo de unos años, ¿no? Y aquí, para comparación, tenemos la órbita de Saturno, de qué tamaño es, y podemos ver que pues este planeta estaría más o menos de ese orden, ¿no? De la órbita de Saturno.
Ok, entonces, ¿qué nos dice eso? Que el modelo, digamos, por ahorita, si quieren, la caricatura que nos describe cómo se forma un sistema planetario, una estrella con su sistema planetario simultáneo, ocurre más o menos como creemos, ¿no? Como mencionaba yo al inicio, y que puede explicar por qué el sistema solar, los planetas se mueven en ese plano, y los asteroides, que serían este sobrante, están ahí. Y los cometas, pues en realidad como en una nube más distribuida, y por eso siguen esos caminos, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos esa evidencia o ese indicador de esos cuerpos que nos dicen cómo pudo haberse formado el sistema solar, además de lo que lo estamos viendo en otras estrellas, ¿no? Esos objetos tienen formas muy variadas. Aquí están los asteroides. Estos son los que han sido visitados por sondas espaciales, aproximadamente 15. Ahorita ya el número puede ser un poquito uno más o algo así. Y algunas naves que van en vías de estudiar algunos objetos, con lo cual creceremos este número por alrededor de un factor de 10, ¿no? Bueno, aquí simplemente les estoy indicando todo lo que se formó, incluso, pues bueno, aquí se incluyó a Plutón. Otros, dice aquí, entonces se incluyen los asteroides, pero también otros planetas enanos por ahí, ¿no? La forma que tienen estos, les decía, pues salvo Ceres, que tuvo el tamaño suficiente como para que su gravedad lo comprimiera y formar casi una esfera, los otros son pues con formas irregulares, ¿no? Más bien pues como podría ser una papa o una roca que nos encontramos en la Tierra, y a veces formas un poquito más regulares, ¿no? Esto parece como un rombo, etc. Entonces, no hay muchos que hayamos visitado pues con naves espaciales, y mucho del trabajo que hacemos, que en particular yo intervengo también, es cómo pudiéramos sacar la forma desde Tierra, ¿no? Es todo un trabajo. Aquí no, en esta plática no les cuento eso. Bueno, aquí nomás les digo que va esta nave Lucy para investigar varios de estos asteroides que están por ahí. Básicamente son satélites, asteroides troyanos, de estos que están antes o después del camino que sigue Júpiter. Da la misión Psyche, que va hacia un objeto que parece ser metálico, un objeto muy duro, muy formado. También, pues, en otra ocasión podría contarles, y ligado a lo que sería la minería de asteroides. Y ahora les cuento, por ejemplo, que los asteroides son testigos de algo que puede, y cada vez más popular, cada vez gana más digamos, soporte entre la comunidad que estudia los sistemas planetarios, es que ellos son testigos, se dice, como partículas, pruebas de que algo puede haber sucedido en el pasado, ¿no? Con los planetas, en particular con su ubicación. Nosotros estamos acostumbrados a decir así, ¿no? En distancia, alejándose del Sol, decimos Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Plutón agregado, ¿no? Simplemente, bueno, aquí no lo incluí, yo lo corté, creo, intencionalmente, pero finalmente los 8 planetas, más todo lo demás, ¿no? Pero les damos un cierto orden, y yo los hago pensar en esto, es decir, nosotros vivimos poco tiempo, y la humanidad lleva poco tiempo de haberse formado, al menos bajo las teorías, ¿no?, evolucionistas. El sistema solar tiene un montón de tiempo más, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos precisando un intervalo de tiempo muy pequeñito donde todo nos parece estable. Todo nos parece que está en su sitio y así se conserva y así se va a conservar. Sin embargo, ¿es cierto o no? Esto pudiera haber evidencia de que esto no fue así en el pasado. Y si esto pasó, pues ¿dónde está esa evidencia, no? Entonces, aquí los asteroides son justamente una partícula de prueba. Existe algo que llamamos el modelo de NISA, que a principios de este siglo, digamos, se hizo una propuesta teórica donde se colocan en la computadora, digamos, cómo podrían haber estado los planetas en el pasado, incluyendo pues una gran distribución, una distribución grande de cuerpos pequeños,
¿Y qué pasaría? ¿Cómo evolucionaría eso? Eso es como la ingeniería inversa del sistema solar. Es decir, conocemos el final, queremos saber el principio, ¿no? Pero no sabemos si es único, ¿no? Hay que hacer los experimentos y eso lo hacemos numéricamente, incluyendo todas las bases físicas en ese problema, ¿no? En esa simulación, digamos, teórica, ¿no? Entonces, se empieza con una configuración, se deja que actúe, ¿no? La gravedad y la interacción que ocurre entre todos los cuerpos, y en esa dirección de las flechas es como va evolucionando, ¿no? Hacia la derecha y luego hacia abajo a la izquierda. Así. Y podemos ver algo muy claro, es que las órbitas que están pintadas aquí con círculos van cambiando. Se hinchan un poco, después pasa algo raro, un planeta se cambia de lugar con otro y eventualmente dos terminan intercambiando, ¿no? Su lugar. En realidad, si los otros, como se colocan las masas apropiadas para cada cuerpo, resulta ser que si empezamos con Neptuno más adentro que Urano, al evolucionar terminan al revés, ¿no? Urano está más adentro que Neptuno. Y esa migración planetaria, que es como se le llama, ocurre en los otros planetas, pero digamos no tanto como para cambiarlos tanto de lugar, pero sí para hacer cambiar sus órbitas, ¿no? Y en el proceso, todas esas partículas pequeñas, los planetesimales, pues algunos salen volando hacia afuera, se dice que son dispersados, pero otros hacia adentro del sistema solar, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos qué le pasaría. Hay diferentes, eso se tiene que hacer muchas veces con muchas configuraciones, con cómo distribuir los cuerpos, etcétera. Pero parece ser algo que ocurre pues bastante seguido en estas simulaciones, ¿no? En estos cálculos teóricos. Y es que en este caso aquí estamos viendo el tamaño, lo que llamamos el semieje mayor, ¿no? De la elipse en la que se mueve, en este caso, Neptuno, y cómo en diferentes simulaciones se ve que se cambia, ¿no? Se mueve, crece, ¿no? Esa distancia, ese tamaño de su órbita. Y aquí está marcado cuánto tiene actualmente, digamos, y lo que pudiera ser, ¿no? ¿Cuál tipo de simulación nos pudiera ser la correcta? Si está muy abajo, tal vez no, y tal vez arriba. Lo que cambia aquí en los números 5, 10, 15 es qué tanta masa le pone uno a todos los asteroides en conjunto, en la suma, ¿no? Entonces, y acá abajo está en millones de años, es decir, al pasar algunos millones de años ya Neptuno se fue de lugar y se intercambia después pues, con Urano. Todo eso, pues lo que crea es, que nos interesa aquí es que se dispersan los asteroides. Entonces los asteroides son los que están resintiendo ese efecto y por eso podemos explicar por qué se distribuyen de manera peculiar en el sistema solar. Algunos afuera, y esperamos que haya muchos, aunque no los hemos detectado, pero otros hacia adentro. Y ya cuando están adentro, Júpiter es el mandón y los obliga a ir por ciertos caminos. En gran medida Júpiter es el que hace eso. Entonces, al cambiar la posición de los planetesimales, de los planetas, dispersan a los planetesimales, que son todos estos cuerpos pequeños. En particular, pues serían también los asteroides. Y van hacia afuera y hacia adentro. Eso nos lleva a algo que llamamos y que se conoce que ha sucedido en los planetas interiores, que son los planetas rocosos, ¿no? Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Bueno, y la Luna en este caso, la Luna de la Tierra, porque muestran evidencias de que en el pasado les cayeron un montón de asteroides encima. La Luna, que no tiene atmósfera, pues se queda en evidencia, igual en Mercurio. La Tierra, que tiene una superficie que tiene atmósfera y hace que la superficie cambie continuamente, además tiene un sistema de placas tectónicas que renuevan la superficie terrestre a lo largo de millones de años, pero la van renovando y desaparecen esas evidencias, ¿no? De colisiones. Pero cuando vemos la Luna, nos damos cuenta, y Marte sobre todo, que eso pasó algo hace mucho tiempo, allá al inicio del sistema solar. Ahorita vemos aquí las edades, que esto ocurrió hace entre 4.000 y 3.800 millones de años atrás, y que explicamos
de manera natural, digamos, si suponemos que hubo esta migración planetaria que hizo este lanzamiento de los asteroides que colisionaron con todos los planetas, en realidad pudieron haber colisionado, pero los en donde queda la huella evidente son los planetas interiores, planetas que tienen una superficie sólida, ¿no? Los planetas rocosos. A ese periodo, pues le llamamos el bombardeo pesado tardío, y que deja esas marcas, pues muchas de las marcas, no todas, ¿no? Pero las más antiguas que tiene la Luna, ¿no? Que tienen, por ejemplo, Júpiter y Marte. Entonces, esa es como una evidencia de que los asteroides nos están dejando esa evidencia, ¿no? De que pudo haber ocurrido. Y la otra cosa que los asteroides nos dan de evidencia, ya no con la evolución exactamente de dinámica que veíamos ahorita, sino de cuál composición química, qué elementos, minerales, etcétera, formaban al sistema solar al inicio, porque no es fácil verlo en otras, digamos, en otros cuerpos, ¿no? Pero los asteroides nos regalan pedacitos suyos que caen a la Tierra y le llamamos meteoritos, ¿ok? Estos asteroides que caen a la Tierra, los estudiamos acá y vemos la composición química en el interior, y esos son la evidencia o digamos, nos cuentan qué era lo que había en el inicio, ¿no? Del sistema solar. Seguramente pues el material está dentro, está protegido con la misma roca, y nosotros de ahí tomamos, de la parte interior, tomamos pequeños pedazos y analizamos químicamente y encontramos pues lo que estaba formado de lo que estaba formado aquel material en el que ellos crecieron, ¿no? Y se fueron formando. Uno muy particular es el meteorito de Allende, que cayó en Allende, Chihuahua, allá en el año 1969, y que ha servido pues como, o sea, laboratorio de pruebas para muchos exámenes químicos y conocer las características químicas del sistema solar en aquel entonces. Hay otros, ¿no? Famosos, por ejemplo, está uno que cayó, bueno, ahorita lo vamos a ver, de Murchison, bueno, ahorita viene adelante, que cayó en Australia, ¿no? También. Aquí, por ejemplo, yo pongo una tabla, son muchos números, no se preocupen, lo único que quiero señalar de aquí es que acá están los elementos químicos, acá a la izquierda, ¿no? Y aquí en esta parte de aquí, y lo que está aquí es cuánto existe en una cierta medida, ¿no? En un cierto sistema, y cómo se miden los meteoritos. Y hay un acuerdo en general bastante razonable. O sea, los meteoritos reflejan los meteoritos de estudio reflejan esa composición química que nosotros podemos también medir en el Sol, al menos de algunos elementos. Hay otros que no podemos, y viceversa, a veces no lo podemos estudiar en los meteoritos tampoco, pero concuerdan bastante bien, dentro de los errores concuerdan uno de otros, ¿no? Entonces lo que nos dice es que están muestreando realmente aquella composición química inicial, la estamos recibiendo en la Tierra, ¿no? Entonces, y lo que encontramos, bueno, además de los elementos básicos, ¿no? Que estaban allá, o sea, realmente los elementos químicos, también encontramos minerales, etcétera. También encontramos otro tipo de compuestos. Yo aquí resalto los aminoácidos, que son moléculas orgánicas esenciales para la vida, ¿no? Y en el caso de este meteorito que mencionaba ahorita de Murchison, que cayó en Australia también en el 69, coincidentemente, tiene, se han encontrado 57, al menos hasta allí, en el primer estudio, no puse el año, pero debe ser, les digo, poco después de la caída, 57 aminoácidos y 33 son aminoácidos que no existen en la Tierra, es decir, son aminoácidos extraterrestres, ¿no? Es decir, están básicamente, digo, ya están en la Tierra porque ya cayó el meteorito, pero realmente fuera de esos meteoritos no se les encuentra, ¿no? A estos aminoácidos. Ya en el año 2017 se hizo un nuevo estudio y se encontraron otros 10 nuevos, ¿no? Entonces, en total tenemos 67 aminoácidos, 33 que no tienen su equivalente en la Tierra, ¿no? Y uno lleva a preguntarse, ¿cómo se formaron moléculas tan complejas en esos objetos, ¿no?
no entendemos cómo sucede, si ya estaban antes o cuál fue el proceso que tomaron, y algunas otras cosas, ¿no? Que son mucho más detalladas. Entonces, aquí, en resumen, los asteroides pueden ser nuestro objeto de prueba para saber qué pasó en el sistema solar, en la evolución misma, en el inicio también, y de otros procesos que pueden haber ocurrido, en particular con los planetas, que nos expliquen pues que el sistema solar sí ha cambiado, no ha sido tan estable como parecen, al menos al inicio, ¿no? Después parece que se ha mantenido más tranquilo y ha evolucionado establemente, ¿okay? Durante un periodo mayor. Entonces, esto es lo que yo les quería contar acerca de los asteroides y espero no haberles consumido demasiado tiempo en las otras actividades. Gracias, Lorenzo. Extensísimo y muy interesante todo. Ay, perdón, esto es lo que no les conté. Ah. La voy a quitar, la voy a quitar, ¿no? Que es cómo trabajamos y hacemos muchas cosas de asteroides. Observamos.